Hola, ¿qué tal? Bueno, queremos darles la bienvenida a esta cuarta sesión sobre la materia El mensaje de la Biblia. Hemos recorrido en las primeras tres clases el desarrollo de los propósitos de Dios en el Antiguo Testamento. Hemos notado cómo de a poco, después de la creación y la caída, Dios fue revelando cómo Él iba a remediar el problema, la maldición del pecado, de la caída. Hablamos de estos pactos que Dios fue estableciendo, que cada uno construyó sucesivamente sobre el anterior, para que finalmente tenemos en las palabras del nuevo pacto la culminación de los propósitos de Dios. Y ahora nos toca empezar nuestro estudio del mensaje de la Biblia a través del Nuevo Testamento. Y lo que sucede es que nosotros, al finalizar la lectura del Antiguo Testamento, seguramente hemos aprendido muchísimo acerca de la gracia de Dios, cómo Él salva a las personas a través de la fe en Jesucristo, que ellos anticiparon la obra redentora de nuestro Señor, pero termina con con un signo de interrogación, ¿no? Como si algo falta, todavía falta de cumplirse. Y por eso, uno de los principios que venimos mencionando y enfatizando, que es de mucha importancia para entender el mensaje de Dios y de sus propósitos de redención y bendición, es lo que alguna vez dijo San Agustín, que el Nuevo Testamento está escondido en el Antiguo y el Antiguo se explica por el Nuevo. Y con este punto queremos reafirmar la importancia de la unidad de las Escrituras, hablando del Antiguo y Nuevo Testamento. Sin duda, en la manera en que el plan de Dios, en los propósitos de Dios, el pacto, antiguo pacto, fue administrado, era de una manera a través de símbolos, de los pactos, la ley ceremonial, los sacrificios, y había mucha tipología. En el Antiguo Testamento era necesario para anticipar lo que iba a ser la venida del Hijo de Dios, quien es el que cumple todas las promesas de Dios, ¿no? En el Antiguo Testamento. Pero bueno, tenemos un tiempo más o menos de 400 años de aparentemente de silencio entre el último libro del Antiguo Testamento, Malaquías, y lo que tenemos después escrito en los Evangelios, ¿no? Y quizás podemos pensar equivocadamente que Dios estaba en silencio. Bueno, Dios nunca está en silencio, porque como dijo Jesús en Juan, mi Padre siempre está trabajando. Lo que no tuvimos en esos 400 años, lo que llamamos el periodo intertestamental, es que no tuvimos nuevas revelaciones, nuevos libros escritos de la forma que tenemos comprendido en estos 66 libros. Entonces, es muy importante tratar de ver, bueno, cómo hacemos un nexo entre el final del Antiguo Testamento y el principio del Nuevo Testamento. ¿Quién nos puede hacer ese nexo, ¿no? Entre el Antiguo Testamento, que lo entendemos, su naturaleza es de promesa, el que anticipa todo lo que Dios iba a cumplir a través del ungido de Dios, el Mesías, quien conocemos como Jesucristo, y el cumplimiento de todas estas cosas. Entonces, tenemos una comparación, por ejemplo, en las palabras del Nuevo Pacto, en Jeremías 31, una comparación entre el Antiguo y el Nuevo Pacto. Y el Nuevo Pacto es muy contundente, las palabras, donde Dios dice: yo voy a hacer una obra profunda en el corazón de mi pueblo, porque no van a tener que ver una ley que está escrito en tabletas de piedra,
sino que yo voy a internalizar esa ley y ponerlo en su mente, escribirlo en su corazón. Y esto es fundamental, porque de esta manera Dios iba a derramar su gracia sobre su pueblo de una manera especial, de tal modo que nosotros podemos identificar en esas palabras del Nuevo Pacto muchas experiencias que nosotros necesitamos si queremos conocer a Jesucristo. En primer lugar, tenemos esa promesa de lo que llamamos el nuevo nacimiento o la regeneración, ¿sí? Sin esta obra de Dios, el Espíritu Santo, quien quita ese corazón de piedra, nos da el corazón de carne, sin esa obra sobrenatural no podemos ver el reino de Dios como Jesús le anticipó a Nicodemo y entrar mediante la fe. Y esa fe que es acompañada por un arrepentimiento sincero por nuestros pecados. Entonces, las palabras del nuevo pacto también nos habla acerca de la justificación por la fe. ¿Por qué? Porque Dios dice en esas palabras de este hermoso pasaje de Jeremías 31 que nunca más me acordaré de sus pecados, ¿sí? Iba a traer el nuevo pacto la garantía, la certeza de esa promesa de perdón total de nuestros pecados. Hay otros pasajes que hablan acerca de cómo Dios iba a cumplir estas promesas en el corazón de aquellos que sinceramente buscan a Dios y lo encuentran. Por ejemplo, Jeremías 32, 38 al 42, o Ezequiel 36 y los versículos 25 al 28, que es una descripción muy vívida, muy dinámico, ¿no?, de lo que el Espíritu Santo hace para que nosotros podamos, por la fe, recibir esa salvación en Cristo. Y después tenemos, por supuesto, la palabra de la promesa del Espíritu Santo en plenitud en el profeta Joel, en el capítulo 2 y los versículos 28 al 32, que el apóstol Pedro citó en el día de Pentecostés para, de alguna manera, señalar que luego de la ascensión de Cristo, Jesús y el Padre cumplieron con su promesa de derramar el Espíritu en plenitud sobre la iglesia para que ellos sean testigos de Jesús en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta los confines de la tierra. Pero bueno, ¿qué es lo que se necesitaba? ¿Qué faltaba para que estas promesas y provisiones del nuevo pacto se cumplen? Bueno, dos cosas. Primero, tenía que venir el Hijo de Dios, prometido desde las antiguas Escrituras, tenía que encarnarse, tenía que nacer entre su pueblo de una mujer, tomar una naturaleza humana sin pecado, engendrado, ese cuerpo engendrado por el Espíritu Santo, como dice Lucas, y después vivir una vida de perfecta obediencia, y Él vino para vivir bajo la ley, para cumplirlo en nuestro lugar. Lo hizo por nosotros como nuestro sustituto, y luego de haber obedecido perfectamente la ley de Dios, ofrecer su vida en expiación por los pecados de su pueblo. Como así dice Mateo en el Evangelio, Él vendrá y salvará a su pueblo de sus pecados. Pero bueno, tenemos que igual pensar que después iba a venir el Espíritu Santo para darnos plenitud de esa experiencia, de esa nueva vida y de esas bendiciones del nuevo pacto y el cumplimiento de todas las promesas de Dios que son el sí y amén en Cristo. Pero antes de que viniera Jesucristo, necesitamos alguien o necesitamos algo que nos dé esa introducción a la vida del Salvador. Y por eso es muy importante no desestimar la importancia de Juan el Bautista. Juan el Bautista era el primo de Jesús y muchos creen que él se preparó para su ministerio en una comunidad, quizás lo de los Esenios o de Qumran, ¿no?, preparándose para su ministerio en el desierto, y él de alguna manera cumplió tres
funciones, tiene 3 propósitos. En primer lugar, es un puente entre el final del antiguo pacto y el comienzo del nuevo. En realidad, Juan el Bautista era el último de los profetas del antiguo pacto, ¿sí? En segundo lugar, era el precursor de Jesús. De esto habla los evangelios, ¿no? Que él vino para preparar el camino para el Hijo de Dios. Y en tercer lugar, era considerado un profeta. Así lo dice Jesús, lo anunció que es el más grande de los profetas, es Juan. Entonces, él vino preparando el camino, ¿no? Para que las personas pudieran estar listos para recibir el mensaje del Evangelio del Reino de Dios. Bueno, ahora tenemos que hablar un poco acerca de su ministerio, de qué se trató el ministerio de Juan el Bautista. Y bueno, dice un teólogo, Gerhardus Voss, dice lo siguiente: a pesar de la preeminencia adscrita de esta manera a Juan, es claro, a partir de la razón dada para esta preeminencia, que él no era tanto un revelador de nueva verdad, sino uno que recapitula la antigua verdad. Entonces, en realidad no tenemos una nueva revelación, ¿no?, de parte de Juan, sino que su mensaje estaba basado en el mensaje de los antiguos profetas del arrepentimiento. Esto es lo que era su mensaje. Y de esto se trataba también de su bautismo, que ahora vamos a ver en un mensaje, en un momento. Pero la segunda parte del mensaje de Juan el Bautista era: arrepiéntense porque el reino de los cielos está cerca, ¿sí? Entonces, de esta manera, él es un nexo entre el final de una etapa de la administración de los propósitos de Dios y está justo anunciando lo que sería inaugurado por medio de Jesucristo, el Hijo de Dios, quien iba a inaugurar el reino de Dios en su primera venida. Entonces, él vino anunciando esto. Ahora, hay mucha confusión muchas veces entre creyentes a que cómo debemos considerar el bautismo de Juan. Y la realidad es que si bien era simplemente un bautismo por perdón de pecados, era suficiente para que las personas pudieran realmente creer en el Evangelio, recibir el hecho que eran pecadores, que necesitaban recibir la gracia de Dios, el perdón de pecados. Y nuevamente dice el teólogo Voss: la verdadera visión es que el bautismo de Juan era un verdadero sacramento del antiguo pacto y confería a todos aquellos que lo reciban en fe la manera y medida de gracia antigua testamentaria. La diferencia era uno de grado, no de sustancia. Entonces, con todo esto, este teólogo está afirmando que el bautismo de Juan simbolizaba que hubo realmente un arrepentimiento sincero de los pecados de las personas que venían a Juan para recibirlo y que ellos experimentaron lo que nosotros conocemos como la salvación. Ahora, debemos reconocer que incluso esto no es lo que nosotros llamamos el bautismo cristiano, que fue instituido por Jesús, ahí en Mateo 28. Pero bueno, ¿qué significó el bautismo de Jesús? Es muy importante tomar en cuenta por qué se bautizó Jesús. Esto es la pregunta que Juan el Bautista le hace a su primo, diciendo: ¿pero por qué? ¿Por qué te tengo que bautizar a vos? Yo tengo que ser bautizado más bien por vos. Y Jesús le responde diciendo: hagámoslo como te digo, pues nos conviene cumplir con lo que es justo, le contestó Jesús. ¿A qué se refería Jesús con esto? Bueno, nosotros sabemos, luego de las cartas de Pablo y de también lo que dijo Jesús en el Sermón del Monte, que él vino para cumplir
la ley, no para abolirlo, sino que cumplir la ley. Dice Gálatas 4:4 que Él nació bajo la ley para salvar a aquellos que estaban bajo esta ley, que era todos nosotros. Y podemos ver, si recordamos un poco lo que hemos visto acerca en la primera clase, en la primera y segunda clase, que Jesús vino como el último Adán. En otras palabras, Él vino con la misma misión que el primer Adán tuvo, que era cumplir la ley de Dios perfectamente, y de esa manera Él hubiera merecido la vida eterna para Él y para todos sus descendientes, o sea, nosotros. Entonces, por eso es importante la encarnación del Hijo de Dios, lo que celebramos en Navidad. Muchas veces celebramos muchas cosas acerca de la Navidad que no tienen que ver precisamente con lo que dice la Biblia acerca del propósito de la Navidad. Lo importante es, el mensaje de la Navidad es Emmanuel, Dios con nosotros. Dios vino a este mundo, tomó una humanidad igual que nosotros, sin pecado, para hacer lo que nosotros no podemos hacer por nosotros mismos. Y eso es rendir a un santo Dios una obediencia perfecta y perpetua y personal ante Él. Esto, en calidad de esta función, vino Jesús. Y por eso Él vivió bajo la ley y lo cumplió perfectamente. Y luego de ofrecer, de cumplir una vida de perfecta obediencia a la misión que su Padre le había dado, Él entregó su vida como expiación. Era la única manera que nosotros podemos ser salvos y reconciliados con Dios. Tenía que ser un sacrificio perfecto. Por eso Juan el Bautista dice en el Evangelio de Juan y versículo 29, aquí viene el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y cuando Él fue bautizado, tenemos esta afirmación. Es muy interesante. Acá tenemos cómo la Trinidad de alguna manera está involucrado en el bautismo. Viene esta voz del cielo donde el Padre le dice, este es mi Hijo amado, estoy muy complacido con Él. Y sobre el Hijo, cuando salió del agua, vino una paloma, señal del Espíritu Santo sobre Él. Entonces ahora Jesús también, quien fue bautizado de alguna manera según Números 8, como un nazareno, como un sacerdote a la edad de 30 años. Así que de esta manera cumplió con toda justicia y ahora sí estaba preparado para cumplir su ministerio. Ahora la pregunta que tenemos que hacernos acerca es, ¿en calidad de qué vino a ser Jesús? Bueno, podemos ver que su misión cumplió 3 oficios que estaban en el Antiguo Testamento. En primer lugar, vino como profeta, que ahí estaba anticipado en Deuteronomio 15, 18 y versículo 15, cuando Dios le dice a Moisés que un profeta más grande va a venir después de ti, haciendo referencia a Cristo. En segundo lugar, vino como sacerdote, vino para ser nuestro mediador, el único mediador posible entre Dios y el hombre, pero a su vez, Él vino para ser el sacrificio que los sacerdotes ofrecen. Y de esto leemos con toda claridad en pasajes como Isaías 53 y los versículos 4 al 6. Pero también, y por último, vino para ser rey, para gobernar el corazón en la vida de su pueblo, aquellos que lo reconocen como Señor y Salvador por la fe en Él. Y de esto nos habla el Salmo 110 y los primeros 4 versículos, que habla en realidad acerca de su ascensión al cielo, donde luego es coronado como rey sobre el mundo y sobre la iglesia, y se le da potestad para gobernar todo el mundo y la historia del mundo y la iglesia hasta el día final, cuando Él va a devolver todo poder
y autoridad al Padre, luego de haber conquistado todos sus enemigos y por haberlos puesto por estrado debajo de sus pies. Entonces ahí recién va a venir el final. Entonces es muy importante ver que de la misma manera que Jesús es la última palabra de Dios en su función profética, ahora nosotros, la Iglesia, mediante el Espíritu Santo, somos la voz profética de Dios en anunciar la palabra de Dios, el Evangelio al mundo. Pero también nosotros somos reyes y sacerdotes al servicio de Dios. Esto fue el propósito, recuerden, de cómo Adán y Eva fueron creados en el principio para ejercer dominio sobre el mundo, para gobernarlo para Dios. Bueno, también nosotros hemos sido liberados del dominio del pecado y Cristo, como dice Apocalipsis 1, ha hecho de nosotros un reino y sacerdotes al servicio de Dios. Y ahora tenemos el poder de una nueva vida en cual podemos dirigir nuestra vida, nuestro corazón, nuestros afectos, nuestra voluntad y nuestros pensamientos para servir a Dios con nuestras vidas y nuestras vocaciones. Pero ahora tenemos que ver un poco acerca de los evangelios, ¿no? Porque si bien los tenemos en el principio del Nuevo Testamento, estos evangelios fueron escritos después de las cartas. Y bueno, tenemos 4 evangelios y la pregunta que nos tenemos que hacer es, ¿por qué 4? ¿Por qué necesitamos 4 evangelios? ¿Y cómo llegaron a ser escritos? Bueno, desde el siglo XX surgieron distintas teorías acerca de cómo fueron escritos los evangelios. Pensamos que Marcos fue el primer evangelio en ser escrito. Ahora, como hemos visto en otro curso, todo libro del Nuevo Testamento tenía que tener autoría apostólico. Ahora, el tema es que Marcos nunca fue un apóstol, pero se cree que él acompañó al apóstol Pedro cuando él estaba en cárcel en Roma, y fue el apóstol Pedro que fue la fuente de su información. Entonces, por eso Marcos es el primer evangelio que fue escrito, y se cree que Mateo y Lucas ambos usaron todo el evangelio de Marcos en sus evangelios, pero además tuvieron otras fuentes, ¿no?, sobre cuál ellos pudieron ampliar sus evangelios. El evangelio de Marcos es 16 capítulos, el de Mateo es 28 y el de Lucas es 24. Bueno, había otras fuentes. Había, por ejemplo, una fuente que se llamaba Q, que es en Quell, ¿no?, en alemán, y esto era una fuente que tenía muchos de los dichos de Jesús, de cual tanto Mateo y Lucas se nutrieron. Pero se cree también que tanto Mateo como Lucas tuvieron fuentes que eran únicos, solamente que ellos tenían. Y de esta manera fueron componiendo sus evangelios. Ahora, ¿por qué tenemos 4 evangelios? Bueno, claramente cada evangelista escribió en un momento diferente, escribió con un propósito específico, distinto de los otros, y por eso tenemos estos 4 evangelios, ¿no?, que el último, estos primeros 3, Mateo, Marcos y Lucas, se llaman los evangelios sinópticos, que significa tener una misma mirada. Y por último tenemos el evangelio de Juan, muy diferente en su naturaleza, en su manera que fue escrito, mucho más profundo, mucho más explicativo acerca de las verdades y la verdad del evangelio que Jesús vino a compartir y anunciar al mundo. Pero bueno, vamos a tener muy brevemente una mirada a estos 4 evangelios para que podamos realmente entender la importancia de cada uno. Primero tenemos el evangelio de Mateo. Ahora, lo que caracteriza el evangelio de Mateo es que él escribió citando muchísimo al Antiguo Testamento con el fin de que los judíos, esto fue su audiencia principal, eran los judíos, que ellos pudieran de las profecías del Antiguo Testamento hacer el macheo, por decir de una manera, el link, el enlace entre el Antiguo y Nuevo Testamento y decir, Jesús
este hombre Jesús que vivió entre nosotros es el que cumplió las profecías del Antiguo Testamento. Es el ungido de Dios, el Mesías, ¿sí? Entonces es muy importante ver este nexo que Mateo hace entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. El tema es que el pueblo de Israel por mucho tiempo, por muchos siglos, tenía una expectativa de que el Mesías iba a ser un rey político, una potencia que iba a llevar Israel a un lugar de importancia en el mundo. Entonces, en el contexto en cual fue escrito este evangelio, cuando estaba todavía gobernando los romanos, ellos pensaban, entonces Dios va a enviar el Mesías para liberarnos del dominio de los romanos y establecer Israel como una potencia independiente. Pero esto, como sabemos, no fue así. Y entonces, por este motivo, Mateo explica lo que enseñó Jesús, ¿no? Lo que vamos a ver acerca del reino de Dios, cómo es la vida dentro del reino de Dios. Y iba a explicar que este reino de Dios se entra por medio del arrepentimiento, de humillarse y entrar por la fe en Jesús. Porque ¿dónde está la presencia de Jesús? Ahí está la presencia del reino. Entonces, el Sermón del Monte en el Evangelio de Mateo, de los capítulos 5 a 7, es muy importante, porque de alguna manera se distinguió, ¿no?, entre lo que es realmente la vida en el reino de Dios como un hijo de Dios, a diferencia de lo que había enseñado los fariseos por tanto tiempo. Entonces, pero al final de su Evangelio, en el capítulo 28 y versículo 18, Mateo da a conocer que este evangelio no es solamente para los judíos, sino que para todos los pueblos. Por eso Jesús dice en el versículo 18 del capítulo 28, toda autoridad se me ha dado en el cielo y en la tierra, y luego viene lo que llamamos la gran comisión: vayan y hagan discípulos de todas las naciones, ¿no? Enseñándoles, bautizándolos en nombre del Padre, Hijo y el Espíritu Santo. Ahí está el bautismo creyente, cristiano, ¿no? Pero para obedecer todo lo que les he mandado, ¿no? Y de esta manera, todas las promesas hechas a Abraham, que por medio de su simiente serían bendecidos, todas las familias o todas las naciones de la tierra, se va a empezar a cumplir a través de la misión de la iglesia. Entonces, Mateo también quería enfatizar que el Evangelio es también para toda persona. ¿Qué podemos decir acerca de Marcos, el primer Evangelio, como recién mencionamos? Bueno, él también quería explicar a su audiencia que era mayormente gentil, ¿no? Sabemos esto porque hay lugares en Marcos, por ejemplo, el capítulo 7, donde explica algunas costumbres judías para que sus lectores puedan entender de qué está hablando, ¿sí? Pero bueno, él tiene también el propósito. Él empieza con el ministerio de Juan el Bautista y empieza diciendo que aquí viene el Mesías, Jesús, del cual Israel había esperado por mucho, mucho tiempo. Entonces Jesús en su vida mostró ser el Hijo de Dios, mostró serse Dios. Y bueno, también hay muchas inferencias donde Jesús resistió ser reconocido públicamente como el Mesías para luego ir a la meta de su vida, que era la cruz, ¿no? La cruz donde Él murió por mí y por cada uno de nosotros, ¿sí? Entonces, Jesús en este Evangelio muestra a través de lo que escribió Marcos un profundo interés en que la salvación se extiende a todas las naciones, ¿sí? Entonces, la diseminación de las buenas nuevas era algo muy importante para Marcos. Y es interesante ver en el Evangelio algunas características sobresalientes de Marcos, es que lo pone a Jesús como un hombre de acción, porque hay frases como inmediatamente Jesús fue acá y de repente hizo tal y tal cosa.
Entonces, hay muchas referencias a la acción de que Jesús no perdió el tiempo, sino que siempre estaba trabajando duramente para cumplir su misión. Pero es muy importante también reconocer que casi la mitad del Evangelio de Marcos, del capítulo 10, 32 hasta el final, el 16, 20, es dedicado a la última semana de la vida de Jesús en la tierra. Esto es muy significativo, ¿no? Porque esto realmente era el gran propósito, ¿no? Concentrarse en la pasión de Cristo y todo lo que Él sufrió por nosotros, ¿no? Entonces seguramente esto habrá traído unos recuerdos muy fuertes al apóstol Pedro. Recuerdan que él muchas veces no entendía bien lo que Jesús iba a hacer, quería resistir que Jesús fuera a Jerusalén para ser crucificado, donde Jesús dice a él: vete, Satanás, ponete detrás de mí, ¿no? Y también lo llegó a negar 3 veces. Qué experiencia fuerte para recordar al apóstol Pedro, ¿no? Pero bueno, luego en este sentido el Evangelio de Marcos es muy valioso. Incluso hoy en día hay cursos evangelísticos hechos que están basados en el Evangelio de Marcos, porque es uno de los más amenos para leer, para poder conocer acerca de Jesús. Y después tenemos el Evangelio de Lucas. Bueno, Lucas tampoco fue apóstol, tampoco fue judío, fue un doctor griego, ¿no? Pero él acompañó al apóstol Pedro en sus viajes misioneros y por eso también consideramos sus libros como teniendo autoría apostólica, ¿no? Y los temas principales que encontramos en Lucas es que Jesús realmente es el Mesías de Israel y que Él trajo el reino de Dios al mundo. Pero también hay mucho énfasis en el hecho, en la soberanía de Dios a través de Jesús, que Él controla toda forma de vida consciente para cumplir su ministerio y para ofrecerse como ofrenda por los pecados, ¿no? en el corazón, en la cruz. Entonces, también Lucas es el único evangelio que fue escrito cronológicamente, ¿no? Se esmeró Lucas en ordenar todo el material, tanto del libro de Hechos como el Evangelio de Lucas, para que esté escrito en forma ordenada y cronológica. Entonces aquí Lucas hace mucho énfasis en lo que llamamos la historia de la salvación y muestra cómo la vida de Jesús, su ministerio, cumple este propósito. Es muy interesante ver también que él se ocupó de muchos temas sociales que quizás un autor judío todavía no se había liberado o no entendió bien la importancia de considerar a personas enfermas como los leprosos, dignos de escuchar y recibir el Evangelio. En Lucas vemos cómo él dignifica o ve cómo Jesús dignificó la posición de la mujer, porque había ciertamente un grupo de mujeres que estaba acompañando a Jesús, ¿no? Y bueno, entonces hay muchas personas en las esferas sociales en la vida de Israel que fueron discriminados en contra por este motivo o por otro. Bueno, él hace mucho hincapié que Jesús tenía tiempo para ellos y también vino para salvarlos a ellos. También Lucas hace mucho énfasis en escribir acerca de la importancia de la oración. Entonces, aquí vemos como en los evangelios sinópticos tenemos distintos énfasis, distintos propósitos. Entonces, siguiendo un poquito más con Lucas, hemos mencionado la importancia de la historia de la redención en su evangelio, y justamente él empieza con la genealogía de Jesús, empezando con Jesús y trabajando para atrás, terminando con Adán, el Hijo de Dios. Y con esto, ahí Lucas quiere conectar Jesús con toda la historia de la humanidad, empezando con Adán. Entonces, es muy importante ver cómo Lucas armó su evangelio muy cuidadosamente para que se pudiera entender
la importancia, la centralidad para nuestra salvación que tuvo la vida de Jesús. Y también es muy interesante notar que el Evangelio de Lucas termina con la ascensión de Cristo. Esto es algo que muchas veces pasamos por alto en el calendario litúrgico y de nuestras iglesias. Pasamos de Pascuas, pasamos directamente a Pentecostés. Pero él enfatiza al final que Jesús ascendió al cielo, ¿no? Y incluso empieza en el capítulo 1 de Hechos también refiriéndose a la ascensión de Cristo. ¿Por qué? Porque él vio que este acontecimiento es de suprema importancia para nosotros, porque Cristo, como ya mencionamos, fue coronado como rey y está gobernando ahora. Y esto nos tiene que motivar a nosotros como sus hijos, como su pueblo, para servirlo, porque sabemos que Dios está en control, que Cristo está manejando la historia desde el cielo hasta el final, hasta el día final, cuando la victoria de Dios sobre el mal, sobre Satanás, sobre el pecado va a ser absolutamente completo. Bien, bueno, vamos por último al Evangelio de Juan. Vamos a hacer un repaso muy rápido sobre Juan, pero sabemos que él escribió con otra cosa en mente. Quizás no hay tantos registros de lo que él hizo o tantos registros de sus milagros, pero acá se resume muy bien el propósito del Evangelio de Juan en uno de los últimos versículos de su Evangelio, cuando dice: Jesús hizo muchas otras señales milagrosas en presencia de sus discípulos, las cuales no están registradas en este libro, pero estas se han escrito para que ustedes crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que al creer en su nombre tengan vida. Juan 20, 30 al 31. Y por eso vemos que en el Evangelio de Juan hay muchos pasajes de gran importancia. Por ejemplo, el prólogo de Juan, en los primeros 18 versículos, donde incluso Juan empieza con la preexistencia de Cristo como el Hijo de Dios, el Verbo que estaba con Dios, ¿no? Que después tomó forma humana y que después vino a este mundo para que todo aquel que crea en su nombre sea hijo de Dios. Entonces, dice Juan en ese prólogo que vino, en el versículo 14, lleno de gracia y verdad. Todo lo que nosotros necesitamos para realmente ser reconciliados con Dios. Entonces, este pasaje, esta introducción es diferente, notablemente distinto de lo que tenemos en las genealogías, por ejemplo, de Mateo o de Lucas que hemos mencionado, o cómo empieza el Evangelio de Marcos. Pero ciertamente en este prólogo de Juan tenemos una muy buena descripción de quién era Cristo, de que siempre existió, porque Cristo es Dios y que vino a este mundo para salvarnos de nuestros pecados. Y el gran énfasis del Evangelio de Juan, y en distintas partes de su Evangelio, empezando con el primer milagro que hizo en la boda de Caná, donde dice que sus discípulos al ver este milagro creyeron en él. Y bueno, hay muchos pasajes donde va insertando esta frase: y esto está escrito para que ustedes puedan creer en Jesús, ¿no? Entonces, esto fue el propósito principal. Bueno, hay muchísimo más que podríamos decir. Hay las afirmaciones de Jesús: yo soy el camino, la verdad y la vida, yo soy la resurrección, yo soy el pan de vida, ¿no? Y muchos más que hablan acerca de quién realmente era Cristo, qué vino a hacer, qué vino a darnos, ¿no? Para que nosotros pudiéramos ser hijos de Dios. Bueno, tenemos que seguir, ¿no? Con el libro de Hechos. Acá vemos que bueno, el libro de Hechos está estructurado en base a la promesa de Jesús en Hechos 1:8. En primer lugar, es interesante notar en los primeros 3 versículos, dice Lucas
que Jesús habló 40 días acerca del reino de Dios a sus apóstoles. Esto fue la última sesión intensiva de capacitación que Jesús les dio a sus apóstoles para prepararlos para su misión. ¿Y de qué se trata la misión de la iglesia? Es extender el reino de Dios, de continuar con ese trabajo, esa misión de Jesús que vino para inaugurar el reino de Dios. Ahora, luego de su ascensión, dijo Jesús, voy a enviarte el Espíritu Santo, ¿no? Se va a cumplir la promesa, ¿no? La promesa de Joel, la promesa del Antiguo Testamento, que vendría el Espíritu con poder en plenitud sobre la iglesia. ¿Con qué fin? Para ser testigos de Jesús, empezando en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta los confines de la tierra. Entonces tenemos Hechos dividido de esta manera, del capítulo 2 hasta el capítulo 2:14 hasta el capítulo 6:7, todo el ministerio de los apóstoles, principalmente de Pedro, en Jerusalén. Pero después tenemos del capítulo 6:8 al 9:31 de Judea y Samaria. Y luego en la costa mediterránea del capítulo 9:32 al 12:24. Y después del capítulo 13, casi hasta el final, tenemos los 3 viajes misioneros del apóstol Pablo. Entonces, de esta manera, vemos algunas cosas muy importantes. En primer lugar, nosotros muchas veces referimos al libro de Hechos como el libro del Espíritu Santo, los hechos del Espíritu Santo a través de la iglesia. Bueno, esto es cierto, pero también tenemos que tomar el contexto más amplio, que esto es el reinado de Cristo del cielo, ¿no? Por cual Él gobierna su iglesia mediante su palabra y su espíritu, ¿no? Habíamos mencionado que ahora el Espíritu Santo continúa ese oficio profético de Jesús a través de la iglesia. Entonces es muy importante ver que ahora en esta etapa estamos en la etapa de la continuación del reino de Dios. Se va extendiendo fuera de Jerusalén. Y hay algunas verdades claves que se aplican a nuestras vidas que tenemos que tomarlos y aplicarnos a nosotros. En primer lugar, los testigos de Jesús son empoderados por el Espíritu Santo. No dependemos de quiénes somos, de nuestra capacidad humana o de nuestra personalidad. Tenemos que depender del poder del Espíritu Santo, de la unción del Espíritu Santo para bendecir nuestro trabajo para Dios. En segundo lugar, los testigos de Jesús deben ir hasta los confines de la tierra. Qué importante es para todos nosotros que podemos cómodamente quedarnos quizás sentados en un lugar o con una misión y tenemos una perspectiva muy centrado en lo que nosotros podemos quizás llegar a hacer si tenemos tiempo, ¿no? Pero la misión de Dios es salir, mirar más allá, ¿no? De nosotros, mirar más allá de lo que estamos haciendo para entender que el reino de Dios, el propósito de la misión de la iglesia ahora es que el reino de Dios se extiende a toda clase de personas, a todas las naciones, ¿sí? Para que puedan también tener la oportunidad de creer en Jesús. En tercer lugar, es importante, si bien nosotros creemos que Cristo tiene ya consumado su victoria sobre Satanás en la cruz, bueno, sin duda hay dos maneras de estar en la vida. O estás en Cristo o estás en contra de Cristo. No hay un término medio. Y la realidad, dice Dios, en su palabra, es que los seguidores de Jesús, igual que Él, van a sufrir persecución, van a seguir oposición, pero esto nos debe hacer regocijar sabiendo que tenemos el privilegio de sufrir igual que Cristo, ¿no? Por el Evangelio. Y Dios es poderoso para cuidarnos, para darnos esa gracia que necesitamos cuando estamos pasando momentos de opresión, de persecución y dificultad. Y por último, los testigos de Jesús establecen iglesias que continúan la misión. ¿Sí? Qué importante, ya lo hemos mencionado, pero vale la pena recalcar este punto, que no estamos simplemente
acá para crecer iglesias, eso es lindo si podemos crecer iglesias, pero tenemos que pensar en términos del reino de Dios, extender el reino de Dios. Y el reino de Dios quiere extender fuera de la iglesia y tocar todas las esferas de la vida. De esto hablamos en una de las primeras charlas cuando hicimos referencia al mandato cultural. Y es importante entender con esto que ese mandato sigue vigente, ahora sigue vigente a través de la Gran Comisión, ¿no? Con personas que entregan su vida a Jesús, son redimidos, son reconciliados y nacen de nuevo del Espíritu para asumir ese rol, esa identidad de ser reyes y sacerdotes al servicio de Dios en todas las esferas de la vida. Entonces, ¿cuál es la importancia del libro de Hechos para nosotros hoy? Bueno, nosotros nos gusta decir que estamos viviendo Hechos 29, ¿no? El libro de Hechos termina justamente con el apóstol Pablo encarcelado, tiene como un encarcelamiento domiciliario en Roma, pero dice en los últimos versículos de Hechos que tenía libertad para seguir hablando del reino de Dios. Entonces, Hechos empieza y termina con esta énfasis en el reino de Dios, ¿sí? Y bueno, hay muchas cosas más que podemos decir. Por cierto, debemos buscar el poder, debemos buscar este bautismo del Espíritu Santo para ungir nuestro ministerio, nuestras vidas, para vivir en santidad ante Dios y también para servirle a Él con el poder de Dios para su gloria. Esto es lo que pasó el día de Pentecostés. Cuando Pedro vino la promesa del Espíritu sobre los apóstoles en el día de Pentecostés, él predicó ese sermón por cual 3.000 judíos se convirtieron en ese día. Ahora, tenemos que tener muy en claro este principio que el Espíritu Santo no llama atención a sí mismo, sino que nos bautiza para servir y glorificar a Cristo. Esto es muy importante, ¿sí? Entonces, si nosotros queremos realmente ser llenos del Espíritu, entonces tenemos que crecer profundamente en nuestro amor por Cristo y por su reino. De esa manera vamos a experimentar más seguidamente la llenura del Espíritu Santo. Bueno, ahora vamos en este repaso histórico, vamos a incluir una muy breve reseña acerca del libro del Apocalipsis. Uno dice, bueno, pero el libro del Apocalipsis es el último libro de la Biblia, es profético, habla acerca del futuro. Bueno, la verdad es que si uno lee cuidadosamente el libro del Apocalipsis, uno puede ver a lo largo de las distintas secciones que este libro habla acerca de todo lo que sucede entre la primera y segunda venida de Cristo, ¿sí? Entonces, claramente, si bien no es específico en hablar de cosas puntuales, eventos puntuales en la historia, podemos ver, ¿no?, cómo estos principios espirituales están obrando en el mundo, el poder de Dios, la oposición de Satanás, y en el medio está la iglesia, nuestra experiencia de la vida, ¿no?, en Cristo, y el tema principal del libro Apocalipsis es la victoria de Cristo sobre Satanás. Esto es muy importante, ¿no? Uno tiene que siempre leer los libros en su contexto histórico, ¿no? Y bueno, la iglesia estaba sufriendo una segunda ola de gran persecución, no en manos de Nero, sino Dominiciano, ¿sí?, en esa época. Entonces el Apocalipsis fue escrito para animar, darle consuelo, ¿no?, para darle contención a la iglesia. Y es una revelación de Jesucristo que Juan recibió en la isla de Patmos, ¿no?, donde él estaba como en prisionero, ¿no? Pero bueno, es muy importante entender que el mensaje principal del Apocalipsis es la victoria de Cristo sobre Satanás. Y como consecuencia de eso, es nuestra victoria, porque si nosotros estamos unidos a Cristo por la fe,
lo que sucede a Cristo sucede a nosotros. Su victoria es nuestra victoria. Entonces, mirá con qué ánimo, con qué fe, con qué esperanza debemos estudiar este libro del Apocalipsis. Hay distintas maneras en que el libro de Apocalipsis ha sido interpretado. Hay por lo menos cuatro posiciones conocidas, ¿no? El primer perspectiva sobre cómo leer Apocalipsis son los preteristas, ¿no? Y esta escuela de pensamiento cree que el cumplimiento ocurrió en la caída de Jerusalén, ¿no? Que era en el año 70, ¿no? Después de Cristo. O sea que esto fue cuando Tito, ¿no? Vino a Jerusalén y destruyó el templo. Entonces, esta perspectiva dice, bueno, muchas de estas cosas ya se cumplieron, ¿sí? No es un libro acerca realmente del futuro. El segundo punto de vista justamente es el punto de vista futuristas, ¿no? Que dice, están argumentando que el Apocalipsis habla acerca de todo lo que se va a producir y cumplir, ¿no? En el tiempo justo antes de la segunda venida. Yo diría que probablemente este es el punto de vista más popular, ¿no? Después está una tercera perspectiva que es la perspectiva historicista, que interpreta los capítulos 6 al 18 básicamente como una descripción cronológica del curso de la historia de la Iglesia desde el primer siglo, 6.1, hasta la segunda venida, 19.11, ¿no? Entonces, bueno, esta es otra manera de decir que la historia se va desarrollando, la historia de la Iglesia, a través del Apocalipsis. Y por último, tenemos el punto de vista idealista, que sostienen que las escenas que vemos en el Apocalipsis presentan principios generales de batalla espiritual, ¿no? Como recién hemos mencionado, y no eventos específicos. Son principios que están operando en el mundo desde siempre, ¿no? Pero en particular, como dijimos, entre la primera y segunda venida de Cristo. Esto también es muy importante entender que, bueno, sin duda hay una lucha espiritual en la cual estamos todos involucrados, y aquellos que en particular se comprometen con Cristo, con su reino, vamos a sufrir estos ataques. Otra manera de ver Apocalipsis es ver lo que se divide en dos secciones principalmente. El capítulo 1 al capítulo 11 es el relato de todo lo que sufre o lo que tiene que vivir la Iglesia en el mundo, y con toda la oposición que recibe del mundo. Y los capítulos 12 al 22 hablan de las mismas cosas que están pasando en el mundo, pero desde la mirada de la esfera espiritual, esta lucha espiritual entre Dios y Satanás. De esta manera tenemos una representación de lo que realmente vivimos hoy en día, de lo que siempre se vivió. Siempre la Iglesia ha pasado por tiempos de persecución. Pero aún a través de estos tiempos de persecución, la Iglesia ha salido muchas veces creciendo y estableciéndose, haciéndose más fuerte. La persecución jamás ha podido derrotar o hacer que la Iglesia desaparezca. Hay distintos puntos de vista, ¿no? Los voy a compartir, dos puntos de vista en particular. Y bueno, cada uno va a poder entonces ver cómo ven, ¿no? La importancia del Apocalipsis, ¿no? Vamos a ver el punto de vista de la teología del pacto, lo que venimos compartiendo, y otro sistema de pensamiento, el sistema dispensacionalista. Según la teología del pacto, que habla acerca de este único plan de redención desde Génesis 3.15, ve la historia con optimismo, porque a pesar de todas las dificultades que se puede experimentar en esta vida, especialmente siendo hijo de Dios, el reino de Dios se va extendiendo a lo largo de la historia, y que desde la ascensión de Cristo Él está reinando, ¿no? Y estamos ahora, después de esa etapa de inauguración del reino
y desde Pentecostés estamos en la etapa del nuevo pacto, de la continuación del reino, cuando vino el Espíritu con poder. Y estamos esperando la consumación del reino en el día final, cuando vuelve una segunda vez. Hay otros creyentes evangélicos que tienen un punto de vista más pesimista ellos anticipan que en vez de este creciente tendencia del reino de Dios va a haber mucha apostasía de la iglesia y que el mundo está gobernado por Satanás. Este es un punto en cual realmente es muy importante entender que si bien Satanás tiene poder en el mundo, él se describe en la Biblia como el Dios minúscula de este mundo, como el príncipe, ¿no?, de este mundo. Pero un príncipe no gobierna, es el que es un pretendiente al trono. El que está reinando ahora es Cristo. También tenemos que ver otras cosas importantes, ¿no? Que ya hemos visto que Dios siempre ha tenido un solo propósito de redención, una sola manera de redención. Y por eso es importante entender que nosotros tenemos que seguir testificando y siendo misioneros con esa mentalidad misionera. Y esto lo sabemos por lo que vimos entre la relación entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Y sabemos que todas las promesas de Dios, no en las Escrituras, dice Pablo en 2 Corintios 1:20, son sí y amén. ¿Y dónde están esas promesas? Están en el Antiguo Testamento, que ahora la iglesia es el Israel de Dios. Esas promesas son nuestra herencia. Entonces es muy importante saber que tenemos un tremendo herencia en cual podemos descansar. Y por eso nosotros seguimos testificando y yendo adelante con fe, ¿no? Nosotros creemos que la iglesia va a ir testificando justo hasta el día final, ¿no? Y que el Espíritu Santo nos acompaña. Hay cosas muy importantes, ¿no?, en el libro de Apocalipsis. Por ejemplo, cuando terminan las primeras 3 capítulos de las cartas a las iglesias, cuyo énfasis es, en definitiva, que nosotros los que vencen, ¿no?, los que vencen sobre la tentación, sobre la opresión, ¿no?, los que vencen en Cristo, ellos serán realmente coronados, ¿no?, con la corona de la vida. Entonces eso nos desafía a ser fieles a Dios en todo momento, a pesar de lo que tenemos que vivir. También con esta mirada hemos hablado en el principio que Dios va a redimir esta creación misma, ¿no? Entonces lo que hablamos del mandato cultural es de trabajar en todas las esferas de la vida. Es importante porque tenemos textos ahí en Apocalipsis 21, 24, 26, que dice que los reyes van a traer sus riquezas de esta vida, serán trasladados, llevados a la vida en la Nueva Jerusalén, en los nuevos cielos y nueva tierra. Y esto nos habla acerca de la importancia de que lo que hacemos hoy en la vida tiene un valor eterno, ¿no? Y que vamos a seguir trabajando y sirviendo a Dios en los nuevos cielos y nueva tierra, pero ahora sin esta frustración que experimentamos en esta vida a causa del pecado. Por eso es importante no estar tanto enfocado en que Cristo nos venga a raptar o llevar antes del fin, sino que sabemos del capítulo 7 habla acerca de aquellos que han triunfado, han pasado la gran tribulación. Esto es muy importante, este tema, ¿no? Pensar que la iglesia siempre experimentó gran tribulación. Desde el principio, desde la caída, el pueblo de Dios siempre ha sufrido, ¿sí? Pero nosotros sabemos que en Cristo somos más que vencedores, ¿sí? Más que vencedores. Y por eso los capítulos 4, que nos da esta tremenda visión centrada en Dios acerca de su majestad, su santidad, su total omnipotencia y soberanía, esto es lo en cual nosotros tenemos que enfocarnos hoy,
para saber que este Dios es nuestro Dios. Y el capítulo 5 es impresionante, ¿no? Al hablar nos da dos cuadros acerca de Cristo. El Cordero que fue sacrificado, y después dice Juan, yo vi este Cordero que fue sacrificado, parecía ser sacrificado, pero está de pie. Y después aparece la figura del león del tribu de Judá. Y el león en el mundo animal es el que gobierna, es el que está amando. Y bueno, esto es lo que Cristo hizo. Él murió por nuestros pecados, es nuestro Cordero pascual que nos salva de nuestros pecados, pero ahora es el que gobierna, es nuestro líder, es el que es nuestro, está gobernando el mundo. Y nosotros en Él también podemos seguir sirviendo a Dios. Por eso es muy importante tener algunos temas claros. Muchas veces pensamos, bueno, ¿cuándo vienen los últimos tiempos? ¿Sí? Bueno, la Biblia podemos decir que define los últimos tiempos desde la primera venida de Cristo al final. ¿Sí? Y que de alguna manera sí va a haber una manifestación plena del anticristo al final de los tiempos, pero dice Juan en su carta que el espíritu del anticristo ya está en el mundo y siempre ha estado, ¿sí? Y el anticristo significa alguien que está en contra o en lugar de Cristo. Pero por eso es muy importante, si entendemos todos estos términos, que nosotros ahora en Cristo somos más que vencedores, que sí podemos pasar por tiempos de tribulación, ¿no? Pero que por la sangre de Cristo, por medio del Cordero que dio su vida, salimos triunfantes, ¿sí? Entonces, el libro del Apocalipsis es muy importante para nuestra fe, para posicionarnos en el Señor y saber que la victoria en última instancia es bueno. Por último, hay un capítulo muy complejo, ¿no? en Apocalipsis 20, que habla acerca del reinado de 1000 años de Cristo, ¿no? Lo que se llama el milenio, ¿sí? Bueno, hay distintos puntos de vista sobre esto. Hay aquellos que piensan que Cristo va a venir antes, ¿no? Premilenialistas, antes de la segunda venida, va a reinar y después va a venir, después de la rebelión de Satanás, el final. Otras personas ven que va a haber un rapto de la iglesia y que Cristo va a reinar en Jerusalén, en la tierra con Israel por 1000 años, y que los creyentes van a ser llevados a estar en la presencia de Dios, e Israel va a gobernar con Jesús en la tierra y después va a venir al final. Después hay otro punto de vista, lo que se llama el postmilenialismo, que tiene un punto de vista quizás excesivamente optimista, que cree que durante el milenio el mundo, de alguna manera, mediante el testimonio de la iglesia, será cristianizado, ¿sí? Por ello piensan que el evangelio va a ser tan poderoso en su alcance que va a afectar las naciones, no solamente las personas, sino las naciones, las leyes que se pasan, y que realmente el mundo va a estar bajo el dominio total de Cristo. Y por último está el punto de vista, lo que llamamos el amilenialismo, ¿sí? Que cree que en realidad Cristo ya está reinando desde el cielo, es un reinado espiritual sobre el mundo, y entonces nosotros somos los empoderados de Dios para servirle en este mundo hasta el día final, cuando Él va a venir desde el cielo con sus santos, ¿no? Para venir a este mundo para traer juicio y para traer vida eterna para sus hijos, y también el castigo eterno para aquellos que han rechazado a Cristo. Lo importante de estos 4 puntos de vista es que afecta realmente la manera que vemos nuestra misión, y afecta mucho acerca de cómo nosotros vemos las posibilidades que tenemos realmente para que el reino de Dios avance. Entonces es un tema que merece un debate aparte, yo diría, así que cuando voy, probablemente el 2 de julio, podemos charlar sobre esto en más detalle, con más tranquilidad, ¿sí?
Pero bueno, lo que hemos hecho hoy es darnos un planteo, una perspectiva histórica, ¿no?, de cómo se desarrollan los propósitos de Dios a partir del Nuevo Testamento, a partir de la época cuando vino Jesús hasta el día cuando Él va a volver para traer juicio y salvación. En la última clase, que lo vamos a hacer presencial ahí en Almirante Brown, vamos a estar hablando de las implicancias y las enseñanzas profundas y muy necesarias para la Iglesia de las cartas que tenemos del Nuevo Testamento. Así que bueno, con esto terminamos nuestra clase de hoy. Que Dios los bendiga mucho y que los guarde.